Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial adscrita al SEAD Corozal. A continuación vengo a dar una explicación del informe final de las prácticas profesionales desarrolladas en la empresa CADO, la cual se fundamentó en los ajustes y la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, según la resolución 0312 del 2019. Como fase inicial, realicé un diagnóstico del sistema de gestión que tenía la empresa, el cual ya estaba implementado, pero lo queríamos ajustar a la resolución antes mencionada. Se hizo una evaluación de riesgo. Con este se pretendía mirar qué era o cuál era la falencia de la empresa. Nosotros aquí podemos detallar, aquí quiero que ustedes miren. Aquí tenemos la matriz de identificación de riesgo. Esta fue la primera matriz, la matriz de estándares mínimos. Aquí nosotros tenemos varios parámetros. En esta, los riesgos que la empresa tenía era un riesgo crítico, con un nivel de 11.5, el nivel crítico. ¿De dónde sacamos estos niveles y dónde sacamos estos estándares? Pues el Ministerio de Trabajo tiene unos estándares donde dice que si el rango es menor al 60%, el riesgo que tiene la empresa es crítico. ¿Con qué fundamento se hizo estos estándares mínimos? No solamente para conocerlos y ya, sino también para saber cuál era el foco que teníamos que atender. Nosotros nos pudimos dar cuenta que en la empresa CADOS es una empresa financiera inicialmente. Es una empresa donde el trabajo, si bien no es un trabajo pesado, pero sí es un trabajo que exige mucho desgaste. Hay mucho desgaste en la parte, en la parte musculoesquelética, por las posiciones, por las largas duraciones de sentar, por las sillas que no eran muy ergonómicas. Todos esos puntos en ese momento la empresa los venía teniendo, pero ellos no sabían qué estaban fallando. Ellos tenían un sistema de gestión a media, se podría decir, porque ellos estaban cumpliendo con la ARL, simplemente la afiliación de la ARL, los riesgos profesionales de salud, pero no tenían unos estándares, no tenían unas matrices ni unas directrices hacia dónde seguir. Por tanto, ellos no sabían en qué estaban fallando. Bueno, una vez que nosotros ya tuvimos ese conocimiento de que en los estándares mínimos teníamos un riesgo crítico y que teníamos que atacar ese foco, se procedió. Aquí tenemos, miren, aquí en el resultado final, aquí tenemos, bueno, miren, las sillas y escritorios inadecuados, el virus, pues se atendía personal. Cuando se atiende personal, las personas llegan con gripa, llegan con enfermedades respiratorias. Entonces, eso era un riesgo que también teníamos que atender. Los movimientos repetitivos, los espacios son muy reducidos. Es una financiera y hay un riesgo de robo, hay un riesgo de atraco, puesto que se tiene que ir a consignar dinero y eso es un riesgo que el empleado corre. Locativo, había un riesgo porque no habían lugares donde se almacenaban correctamente la documentación. Los espacios, al ser reducidos, había impedimento para la circulación. Los riesgos eran mejorables, pero solo el que no era aceptable y que teníamos que atender de manera urgente era la parte de la silla y los escritorios, puesto que no eran los adecuados, no eran escritorios ni sillas que se ajustaban a las normas. Y esto generaba un riesgo latente, enfermedad musculoesquelética, cansancio, fatiga y todas estas cuestiones que hacían pues la jornada bastante incómoda. Después que nosotros teníamos los estándares mínimos, nos vamos a la matriz de riesgo. La matriz de riesgo nos mostró los niveles, aparte de tener los niveles de riesgo, nos mostró detalladamente cuáles eran los primeros riesgos que teníamos que atender, como les decía anteriormente. Nosotros acá podemos mirar esa matriz de riesgo. Aquí tenemos la matriz de riesgo.
En la matriz de riesgo nosotros estamos mirando que aparte de los riesgos que ya teníamos físicos, habían riesgos químicos, riesgos de iluminación, porque la iluminación también se categoriza. Si nosotros, hay una guía que es la GTC 45, en esa, la guía de GTC 45 clasifica los riesgos por biológicos, físicos, químicos, de iluminación, de locación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer esta matriz ajustada a lo anteriormente mencionado o lo que ya habíamos detectado, donde nosotros nos podemos dar cuenta que el nivel de riesgo sigue siendo alto y que el que más alto tenemos, que es este que tenemos acá, el que más alto son los generados por dolor de espalda, cuello. ¿Por qué se generaba esto? Porque no teníamos unas sillas cómodas, porque no habían unos escritorios cómodos. Entonces ya luego que se le dio a conocer todo esto a la empresa, se hace una matriz de jerarquización. En esta matriz de jerarquización nosotros ya detallamos cada riesgo por cada nivel. Ya nosotros aquí los corregimos, pero quisimos darle a conocer a la empresa todo lo que tuvo, todo ese proceso desde que iniciamos en cero, desde que nosotros llegamos a hacer los estándares mínimos para que ellos conocieran cuáles eran sus obligaciones. Luego la matriz de riesgo para que ellos miraran cuáles eran los riesgos latentes y aparte ajustado a la GTC 45 en que los riesgos que ellos tenían eran químicos, físicos, por virus. Entonces era una manera de no solo mostrarle a la empresa qué tenía, sino también cómo poderlo solucionar. Durante ese proceso fue satisfactorio saber que aparte de no solamente darle a conocer los problemas a la empresa, nosotros pudimos establecer medidas de prevención y medidas que permitieron que la empresa CADOS hiciera sus ejercicios y sus actividades de manera más segura para los empleados. Durante este proceso se realizó una certificación en el SENA, donde inicialmente hice una certificación de 50 horas del sistema de gestión de riesgo, luego una actualización de 20 horas donde se ajustaba ese sistema de gestión anterior a lo que ya les venía comentando, que era ajustarlo a la resolución 0312 del 2019. Aquí pueden ver las certificaciones de los dos cursos. Esto me permitió y me avaló como personal capacitado a hacer esta gestión, debido a que la empresa CADOS es una empresa que tiene menos de 10 empleados. Una persona con estas certificaciones está totalmente avalada y capacitada para hacer la implementación del sistema de gestión de riesgos. Como una vez terminada el desarrollo de las prácticas, se le hicieron ciertas recomendaciones a la empresa que la empresa acogió e implementó. Asignó un responsable del programa de sistema de gestión de riesgo, en ese caso pues, me asignó a mí. Yo no solamente hice las prácticas, yo en la empresa CADO vengo desarrollando una actividad laboral, yo laboro con ellos en la parte administrativa, soy asistente administrativo. Y para hacer las prácticas profesionales, pues tomé el rol de ser la responsable del sistema de gestión, de la implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Como responsabilidades también era de mantener actualizado el sistema, teniendo en cuenta las normativas vigentes. El sistema de gestión no es un sistema que cambia diariamente o que el Ministerio de Trabajo dice, bueno, hoy amanecimos con ganas de cambiar. No, es un sistema que ya está establecido y que en lo general se hacen cambios cuando hay nuevas amenazas, porque las amenazas siempre son latentes, las que están son latentes. Pero se hace, por ejemplo, la resolución 0312 del 2019 se hace a partir de la pandemia. Entonces ahí se ajustaron ciertas cosas y ciertos protocolos que se tenían que ajustar a las empresas. Asignar un vigía que asegure el cumplimiento de las normas. Normalmente una empresa tiene responsable del COPAS, pero son empresas grandes, son empresas de más de 50 empleados. Entonces estas empresas son responsables de tener un responsable del COPAS. Como la empresa cada una empresa de menos de 10 empleados, pues él puede y según la norma debe asignar un vigía. Se programaron citas visitas
por parte de la ARL pues revisó toda la documentación, hizo un análisis y pues dio un visto bueno. Se mejoraron las sillas, se mejoró la iluminación, se despejaron los espacios libres. Personalmente creo que mi proceso de práctica fue satisfactorio no solamente para mí, sino para la empresa, puesto que se mejoraron los procesos que se venían realizando, se mantiene un ambiente mucho más sano para los empleados y más seguro para la empresa. Este fue el total del desarrollo de mis prácticas. De antemano les agradezco. Espero haya sido clara. Bendiciones.